En un video anterior mostramos cómo podíamos utilizar la integral definida para encontrar el trabajo necesario para elevar una cadena utilizando una polea. Este es un problema clásico de trabajo donde la fuerza es variable. Aquí tenemos entonces un problema más complejo. Miremos, tenemos una grúa que tiene un cable de 25 metros cuya densidad lineal es de 5 kilogramos por metro, que tiene suspendido un tanque cuyo peso es 100 newtons y su volumen es 2 metros cúbicos. El tanque a su vez se encuentra lleno de agua. Vamos a elevar este cable a una velocidad de 1 metro por segundo y a la vez que vamos haciendo esto se escapa agua del tanque a una razón de 4 litros por segundo. Vamos a encontrar entonces el trabajo necesario para elevar todo este sistema hasta este punto que tenemos aquí. Entonces, recordemos cuál es la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a la integral que va desde A hasta B de f de x, donde f de x es una fuerza que va en el sentido de nuestro movimiento y x es una variable que escogemos, que puede ser el eje x, el eje y o un eje z o cualquier otro en el sentido de la distancia que vamos a recorrer, y de A hasta B desde el punto inicial hasta el punto final del recorrido. En nuestro caso vamos entonces a escoger como variable no a x, ni a y, ni a z, sino que vamos a llamar a una h, y h va a ir desde aquí, desde 0 hasta este punto 25, o sea que el trabajo en nuestro caso va a ser la integral de 0 a 25 de f de h de h. Si queremos entonces resolver nuestro problema, necesitamos encontrar f de h. Pero atención que aquí tenemos tres problemas en uno, porque tenemos el trabajo necesario para elevar este tanque, cuyo peso es 100 newtons. Aquí tenemos entonces que ese trabajo va a ser precisamente ese peso por esta distancia. Ese, digamos, es la parte simple, pero tenemos también el cable y tenemos el agua. Entonces tenemos tres problemas. El problema con el cable es que el peso va a disminuir conforme aumentamos la altura, y lo mismo nos sucede con el agua. El peso del agua, que originalmente es 1, que luego vamos a ver cuál es, va a disminuir porque tenemos un escape. Entonces tenemos que encontrar en función de h el peso del agua y el peso del cable. Ya sabemos que el peso del tanque es constante. Si sumamos esos tres pesos tenemos la fuerza en términos de h e integramos. En algunos textos de cálculo se acostumbra a resolver cada problema de forma individual y al final sumar. Nosotros lo vamos a hacer de una vez en un solo paso. Entonces comencemos. Lo primero que tenemos, y lo vamos a escribir aquí, es el peso del tanque. Entonces vamos a escribirlo nuevamente. El peso, vamos a mejorar esa P de nuestro tanque, es 100 newtons y esto es constante. Ahora continuemos con el cable. El peso del cable, ese sí varía. Miren que cuando h es 0, cuando no he comenzado a desplazarme, ¿cuánto es el peso de la cadena? Vamos a encontrarlo aquí. El peso de la cadena va a ser los 25 metros que mide por la densidad, que son 5 kilogramos sobre metro, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Miremos que esta primera parte, 25 por 5 kilogramos sobre metro, nos da la masa, y masa por gravedad nos da el peso, por eso multiplicamos por ese 9,8. Aquí cancelamos este y este, entonces tenemos 25 por 5 en kilogramos, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons, entonces 25 por 9.8 nos da 1225 newtons. Vamos a escribirlo aquí. Entonces ya sabemos que cuando h es 0, el peso del cable es 1225 newtons. Ahora, ¿qué sucede cuando h es 25 metros? Cuando h es 25 metros, el peso del cable es 0, ya lo recogimos completamente. Miren, entonces tenemos dos puntos, si lo queremos ver así, en un eje HP. ¿Cómo así que en un eje HP? Sí, así como tenemos ejes XY, podemos escribir uno HP. Vamos a mostrarlo aquí para que ilustremos el problema. Entonces tenemos aquí un eje, este es el eje donde vamos a ilustrar a P, o al peso del cable, y este el eje donde vamos a ilustrar a H. Tenemos entonces el eje H y este lo vamos a llamar el eje P. Miren que sobre el eje P, cuando H es 0, ¿cuánto es el peso? Es 1225, es este valor por aquí, vamos a escribirlo, 1225. Y cuando
H es 25, suponiendo que sea algo como por aquí. ¿Cuánto es el peso? Es 0, por eso entonces este punto. Si nosotros unimos estos dos puntos, tenemos una recta. Esta recta, miren, si yo conozco su ecuación, conozco el peso de la cadena para cualquier altura. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar esa ecuación? Tengo entonces dos puntos, puedo utilizar la fórmula de la ecuación de una recta conocidos dos puntos. O utilizar el hecho de que yo conozco una fórmula muy rápida para una recta que toca los ejes en sus interceptos. ¿Cuál es esa? Bueno, que es x, obviamente cuando estábamos hablando en términos de x y y, x sobre a más y sobre b igual a 1, donde a es el intercepto con el eje x y b es el intercepto con el eje y. En nuestro caso, nuestra x es ¿quién? Es h. Vamos a escribirlo aquí, h. ¿Cuál es el intercepto con h? Es 25, más y, en nuestro caso la y es P, que es el peso de la cadena. Entonces vamos a ponerlo P sobre el intercepto, que es 1225, esto igual a 1. De aquí nos interesa despejar el peso en función de h, entonces vamos a hacerlo. Ya no necesitamos esto. Recuerden que pueden llegar a esta misma ecuación utilizando la fórmula de la ecuación de una recta dados dos puntos, que de hecho la mostramos en el ejemplo anterior. Entonces de aquí, despejando P, tenemos P sobre 1225 es igual a 1 menos h sobre 25. Este 1225 lo pasamos al otro lado a multiplicar y nos queda P es igual a 1225 por 1, pues 1225, y menos 1225 por h sobre 25. Y yo puedo simplificar esto con esto. Miren, 1225 dividido 25 nos da 49. O sea que P, ya lo podemos hacer por aquí, va a ser igual el peso de la cadena a 1225 menos 49H. Esta ecuación nos va a permitir conocer el peso de la cadena para cualquier altura. Entonces vamos a escribirla por aquí en negro. Tenemos entonces que el peso de la cadena será 1225 menos 49H. Vamos entonces ahora a encontrar una fórmula para el peso del agua en términos de H. Aquí vamos a ver que está la parte más compleja del problema. Miremos, tenemos que estamos subiendo a una velocidad de 1 metro por segundo. O sea que cuánto tiempo nos tardamos en ir de este punto a este punto. Como son 25 metros, casi que se saca de una vez, nos vamos a demorar 25 segundos. Si no entendemos esto, recordemos que velocidad es espacio sobre tiempo, donde si nos interesa esta variable tiempo, vamos a tener espacio sobre velocidad, que en nuestro caso el espacio a recorrer son 25 metros sobre la velocidad, que es 1 metro por segundo. Esto nos da entonces 25 segundos. Ahí está para quienes no habían entendido por qué en 25 segundos hacemos esto. ¿Y yo para qué necesito saber ese tiempo, esos 25 segundos? Para saber cuánto pierdo de agua. Porque miren que yo aquí tengo esa razón. Dice que cada segundo estoy perdiendo 4 litros. O sea que la pérdida de agua va a ser 25 por 4 litros por segundo. Si hacemos esa multiplicación, ¿qué obtenemos? Obtenemos el escape, el volumen de agua que se pierde. Vamos a escribirlo entonces aquí. El volumen de pérdida, digamos así, de agua va a ser igual a ¿qué? A 4 litros por segundo por 25 segundos. Se cancelan los segundos y nos quedan litros. 4 por 25 vamos a perder 100 litros de ir de este punto a este punto. ¿Yo para qué necesito eso? Porque yo quiero calcular cuánto era el peso del agua al inicio cuando H era 0 y cuánto es el peso del agua cuando terminé, para poder utilizar lo mismo que hicimos para encontrar el peso de la cadena en términos de H. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál era entonces el peso del agua al inicio del problema? Entonces el peso del agua era la masa de agua por la gravedad. ¿Y cuál es la masa de agua? Miren, la masa va a ser volumen por densidad, porque yo sé que el agua ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. Entonces tengo 2 metros cúbicos. ¿Y cuál es la densidad del agua? En MKS sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y esto, miren, es la masa y lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto se cancela, nos quedan kilogramos por metro sobre segundo cuadrado en newtons, 2000 por 9,8. Pero nuevamente,
porque sé que era volumen por densidad. Recordemos que densidad es masa sobre volumen. Si yo necesito la masa, multiplico entonces, o despejo, paso el volumen a multiplicar a la densidad, que es lo que hicimos aquí. Entonces, ¿qué obtenemos? Que inicialmente lo que teníamos en agua era 19.600 newtons. Vamos a escribirlo por aquí. Entonces tenemos, bueno, aquí no necesitamos todavía borrarlo, que inicialmente cuando H es 0, el peso del agua era 19.600 newtons. Y dijimos que cuando H es 25 perdíamos 100 litros. Pero mucho cuidado que esto no nos dice nada porque yo necesito es peso, no litros. Entonces, ¿cómo puedo convertir esto? ¿Cuánto es el peso del agua cuando llegamos aquí? Entonces, el peso del agua cuando llegamos aquí va a ser lo que originalmente teníamos, miren, 19.600 newtons menos lo que se pierde. ¿Y cuánto se pierde? 100 litros, que es volumen. Miren, si yo multiplico volumen por densidad, sabemos que encontramos entonces masa, y si multiplico por gravedad, encontramos peso. Pero atención que aquí las unidades son litros. Yo necesito convertir esto en metros cúbicos. ¿Y cómo convierto esto en metros cúbicos? Vamos a hacerlo entonces acá. Vamos a tener que 100 litros, si yo lo quiero convertir, hacemos esta conversión. Nosotros sabemos que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. O sea, acá vamos a tener a 100 entre 1000. Y 100 entre 1000 nos da 0.1 metro cúbico. Entonces lo hacemos aquí. 0.1 metro cúbico que multiplica a 1000 kilogramos por metro cúbico y que multiplica a 9.8, ya sabemos que es metro, segundo cuadrado, etc. De hecho, ya no necesitamos todas estas unidades porque sabemos que todo nos va a dar en newton. Entonces vamos a escribirlo nuevamente. Vamos a tener 0.1 por 1000 por 9,8. Y realizar esta operación, esto obviamente nos va a dar en newtons. ¿Qué nos da? Entonces vamos ahora sí a quitar esto, no lo necesitamos más. Nos da 18.620 newtons. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando H es 25, el peso del agua es 18.620 newtons. Con estos dos puntos yo puedo hacer lo mismo que hice con el peso de la cadena. Dibujar un eje de coordenadas PH, donde P es la Y y H es la X. Vamos a hacerlo aquí. Miren, si yo tengo esto, trazo aquí nuestros ejes, este va a ser nuestro H, este va a ser nuestro P. Miren, si H vale 0, P vale 19.600 newtons. Lo tenemos aquí, 19.600. Ahora, si H vale 25, en este caso no es 0 como ahora, va a valer entonces, digamos que ese 18.000 está por aquí, 18.620 newtons. Entonces, para encontrar la ecuación de esta recta, sí vamos a necesitar la fórmula de la ecuación de una recta a dos puntos porque no conozco el intercepto. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación de una recta dados dos puntos? Reescribámosla. Esa fórmula en términos de x y y nos dicen que y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, esto que multiplica a x menos x1. Para nosotros la y va a ser p y la x va a ser h, o sea que vamos a tener en realidad p menos p1 igual a p2 menos p1 sobre h2 menos h1 que multiplica a x menos, perdón, a x no, a h, porque recuerden nuestra x ya es h, a h menos h1. Yo puedo escoger entonces que este de aquí sea h1, que este sea H2, que este sea obviamente P1 y que este sea P2 para utilizar esta ecuación. Ya no necesitamos esta, era simplemente de referencia. ¿Y qué tenemos? P menos P1. P menos P1, 19.600 va a ser igual a P2 menos P1, o sea, a 18.620 menos 19.600 sobre H2, que es 25, menos H1, que es 0, que multiplica a H menos H1, que ya dijimos que es 0. Entonces de acá, miren, ya esto tampoco lo necesitamos y volvamos al blanco para que se vea mejor. Vamos a tener P menos 19.600 igual, la diferencia entre estos dos es
menos 980 sobre 25 menos 0, pues nos va a dar 25 que multiplica a h. Nos interesa despejar a p. Entonces P va a ser menos 980H sobre 25 más 19.600. Esto hay que arreglarlo un poco, parecía más 1. Miren, ya tenemos entonces el peso del agua para cualquier H, pero podemos simplificar un poco esto para que no nos queden tan grandes las fracciones. Miren que 980 y 25 se pueden simplificar diciendo que este cociente, y lo podemos hacer inclusive con decimales, en realidad esto nos da menos 39.2 H más 19.600. Entonces tenemos aquí ya la fórmula para el peso del agua. Vamos a borrar aquí. Entonces el peso del agua para cualquier altura H va a ser menos 39.2 H más 19.600. Si nosotros sumamos estos tres pesos, obtenemos el peso total del sistema, que es la fuerza que necesitábamos encontrar. Entonces vamos a sumar todo esto. Vamos a llamar a eso peso total. Peso total va a ser entonces igual a 100 más 1225 menos 49H menos 39.2 H más 19.600. Miren lo que dice. Sume este más este que tenemos aquí. ¿Y qué podemos simplificar? Este y con este porque tenemos números y las H's, pues obviamente con las H's. Vamos a hacerlo. El peso entonces total va a ser igual a 100 más 1225 más 19.600 es 20.925. Y tenemos menos 49H menos 39.2H menos 88.2H. Miren, ya tenemos este peso total. ¿Y para qué nos sirve este peso total? Ya no necesitamos esto individual y podemos sustituir entonces en la fórmula de trabajo para encontrar el trabajo total. Entonces tenemos aquí que el trabajo, ya lo habíamos dicho, era la integral desde 0 hasta 25 de esta función que es 20.000, o sea, escribir ese 20.000 un poco mejor, 925 menos 88.2H, esto de H. Y resolver esta integral en realidad es bastante simple. Miren, el problema radicaba en encontrar las ecuaciones de esas rectas y ya. Entonces tenemos aquí que el trabajo va a ser la integral de esto, es 20.925 H. Recuerden que la integral de una constante es la constante por H, o por la variable, perdón, sí, la variable es H, entonces ahí no hay problema, menos 88.2 H2 sobre 2. Recuerden que a la integral de H le sumamos 1 y ese resultado lo pasamos a dividir. Y esto evaluado entre 0 y 25. Y de aquí en realidad nos interesa solo lo que suceda con el 25. ¿Por qué? Porque miren que cuando sustituimos por 0 tenemos esta cantidad por 0 da 0, esta cantidad por 0 cuadrado sobre 2 va a dar 0 y 0 menos 0 todo daría 0. Entonces evaluar el límite superior es la respuesta. Vamos a decir entonces que el trabajo va a ser 20.925 que multiplica a 25 menos 88.2 por 25 al cuadrado sobre 2. Si utilizamos la calculadora para encontrar este resultado, obtenemos finalmente 495.000, vamos a escribirlo aquí, 562,5 joules. Nosotros teníamos todo en el sistema MKS. Con esto entonces terminamos este problema.